Gracia para la humanidad. 9. Promesas de Dios para el hombre. ¿Alguna vez ha hecho usted una promesa a alguien, pero luego tuvo que decirle que ya no iba a poder cumplirla? Nosotros fallamos, pero cuando Dios hace una promesa, podemos confiar en que va a cumplirla. El Señor hizo unas promesas increíbles a un hombre y a su esposa. Estos se llamaban Abraham y Sarai. Abraham fue un descendiente de Sem, uno de los 3 hijos de Noé. Lo siguiente es una lista de Génesis 11 del 10 al 27 del linaje de Sem hasta llegar a Abraham. Los nombres y las edades de cuando murieron. Sem a los 600, Arfaxad a los 438, Sala a los 433, Eber a los 464, Peleg 239, Reú 239, Serug 230, Nacor 148, Taré 205 y Abraham. Abraham nació 352 años después del gran diluvio. Todos los antepasados de Abraham, desde Sem hasta Taré, su padre, todavía vivían cuando él nació. Sin embargo, la Biblia no habla sobre las vidas de estos hombres, sino que se limita a mencionar sus nombres. Seguramente Abraham creció escuchando del gran diluvio y la torre de Babel, pero al parecer el conocimiento general que tenían de Dios estaba limitado a estos incidentes tocantes a su juicio. Casi nadie se relacionaba con él. Sin embargo, el Señor desea relacionarse con el hombre a pesar de su pecado, y por eso Dios buscó la amistad con el hombre. Pero si alguien iba a relacionarse con Dios y seguirle, tendría primeramente que creer en él. A lo largo de Génesis 1 al 11, Dios estaba enfocado en las naciones del mundo. A partir del 12, ya se enfoca en la formación de una nación. Este propósito se cumple con la formación de la nación de Israel. Sin embargo, vemos que el enfoque del corazón de Dios siempre ha sido y sigue siendo las naciones. Pronto veremos por qué. Génesis 11 del 26 al 32. El padre de Abraham tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Harán murió dejando su hijo Lot al cuidado de su padre, Taré. Después de la muerte de Harán, Taré se fue a Ur, y Abraham, Lot y sus familias fueron con él. Pero Nacor se quedó en Ur. Taré iba hasta Canaán, pero decidió quedarse en Mesopotamia, y probablemente fundó el pueblo donde se quedaron, llamado Harán, el mismo nombre de su hijo fallecido. ¿Por qué Dios escogería a Abraham? ¿Venía de una buena familia? ¿Era libre de pecado? Josué 24, 2 al 3. Acá vemos que ni era libre de pecado, ni había crecido en un hogar que adoraba a Dios. De acuerdo con el pasaje, su padre Taré era idólatra, y es probable que Abraham también lo era. Eso trae la pregunta, siendo idólatra, ¿por qué Dios lo escogió? Probablemente en ese momento no existían muchos en la tierra que no eran idólatras. Entonces, para cumplir sus planes, Dios tuvo que llamar a uno de entre los idólatras para seguirle. No se sabe por qué Dios lo escogió a él y no a otro. Eso solamente lo sabe Dios. Sabemos que Dios es supremo y soberano sobre todos y decide y actúa de acuerdo con sus propios diseños y santos propósitos. En su soberanía escogió a Abraham, y podemos asegurar que no fue porque Abraham lo merecía. También en la historia vemos que el plan de Dios no se trata realmente de Abraham, sino de muchísimo más. El Señor lo llamó no solamente para que lo siguiera, sino para que fuera el padre de una nación de seguidores de Dios, y aún más, el padre de la fe. Génesis 12 del 1 al 3, Hechos 7 del 1 al 4. Entonces Dios le ordenó a Abraham dejar a su gente e ir a una tierra que él le iba a mostrar. Dios le hizo a Abraham unas promesas muy grandes desde el inicio. Dios le hizo ciertas promesas a Abraham. 1. Haré de ti una nación grande. 2. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. 3. Serás bendición. 4. Bendeciré a los que te bendijeren. 5. Maldeciré a los que te maldijeren. 6. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. De estas grandes promesas salen varias cosas interesantes. Génesis 11:30. Si su esposa Sarai era estéril, ¿cómo iba a ser posible que ella le diera un hijo a su esposo Abraham para que fuera el padre de una nación? Encontramos la respuesta más adelante en la lección. ¿Qué significa la frase final en las promesas que dice? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra.
Esta era una promesa que se extendía mucho más allá de Abraham, Sarai y la época en la que vivían. Qué honor para esa pareja ser el medio a través del cual Dios iba a bendecir al mundo entero. Uno de los descendientes de Abraham será el libertador. Y el libertador iba a llegar a ser una bendición a todas las etnias del mundo. Esto significaba esperanza, significaba para toda la gente del mundo la oportunidad de recibir la gracia de Dios en algún momento de la historia futura. Aquí vemos que Dios no estaba enfocándose solamente en la formación de una nación, sino además en todas las etnias de la tierra. Se nota que Dios seguía con su plan de mandar al libertador a pesar de la Torre de Babel. Dios no se había olvidado de su plan por causa de las repetidas rebeliones del hombre. Aunque adoraban ídolos, Él todavía planeaba mandar al Salvador. Isaías 46 del 8 al 10. Nadie le impide a Dios cumplir con sus planes. Génesis 12 del 4 al 6. Abraham decidió obedecer a Dios y dejar su tierra atrás para ir al lugar que el Señor le había prometido. Eso no fue nada fácil. Debía bajar todas sus tiendas, empacar todo y llevar todo, y a todos con él. También tuvo que dejar a sus amigos y quizás a sus familiares para viajar a un país desconocido. Tampoco sabía dónde quedaba aquella tierra. Dios le iba a indicar a Abraham cuando fuera el momento preciso. Así que a pesar de todos estos posibles obstáculos, Abraham hizo lo que Dios le pidió, pensando que Dios era fiel para cumplir sus promesas. Génesis 12:7. Ya cuando Abraham llegó a Canaán, Dios le reveló que esa era la tierra que le iba a regalar. Hebreos 11 del 9 al 10. El libro de Hebreos nos dice que Abraham buscaba una ciudad con fundamentos verdaderos cuyo constructor era Dios. Aunque recibió las promesas de Dios de naciones y tierra, Abraham aprendió que su propia herencia era espiritual y que no la iba a obtener mientras anduviera sobre la tierra. Todas las promesas eran para sus hijos, pero Abraham buscaba la promesa de una ciudad de Dios. Dice que allí Abraham construyó un altar. ¿Para qué eran los altares? Los altares representaban cómo el hombre merecía morir y cómo aún Dios en su gracia recibió un sustituto para tomar el lugar del hombre. Abraham creía en Dios, entonces construía altares y ofrecía sacrificios para mostrarle que sabía que él era el pecador y que por lo tanto necesitaba su perdón. Abraham expresa sus dudas, Génesis 15 del 2 al 5. Dios confirma a Abraham lo que le había dicho antes, pero Abraham dudó pensando, ¿cómo seré yo padre de una nación cuando ni siquiera hemos podido tener un hijo? Abraham tenía más de 75 y menos de 85 años y todavía no tenía un hijo. Pero Dios le aseguró que sí iba a tener un hijo y tantos descendientes como las estrellas del cielo. Lo que sigue es muy importante. Abraham cree a Dios. Génesis 15, 6. ¿Qué creyó Abraham? Creyó que Dios sí le daría una descendencia y así enviaría el libertador a través de él. ¿Por qué con este acto de fe Dios le justifica, mientras no lo hizo con otros actos de fe anteriores? Dios le justificó en esta ocasión y no en el capítulo 12, porque Abraham esta vez creyó en la promesa de un hijo, y eso se conecta con la promesa que Dios le hizo sobre bendecir al mundo por medio de la semilla de él. Así que Abraham estaba creyendo no solamente en que iba a tener un hijo, sino también en que su semilla iba a ser una gran bendición. Esta bendición es el libertador prometido que hemos visto desde el Génesis 3:15, aquel que iba a derrotar al diablo y restaurar al hombre con Dios. Abraham dejó todas sus dudas a un lado y le creyó a Dios. Entonces, como dice la Escritura, le fue contado por justicia. ¿Qué significa le fue contado por justicia? Siendo Abraham un hombre y descendiente de Adán, fue un pecador delante de Dios, y así estaba endeudado con él. Tenía una deuda que no podía pagar. Contar es una palabra del gremio de la contabilidad, y significa que Dios se lo acreditó. Abraham creyó que el Señor iba a hacer lo que le había prometido. Dios vio su fe y la acreditó como justicia. Romanos 4, 1 al 5. Y por su gracia le perdonó la deuda que tenía con él. La consecuencia que todos los descendientes de Adán tenemos que pagar por ser pecadores es la muerte. Muerte espiritual, física y eterna.
Pero como Abraham le creyó, Dios puso su deuda en la columna de crédito. No tuvo que sufrir más vergüenza ante Dios. Todo quedó pago. Fue declarado justo delante de Dios. Su deuda fue cancelada. Dios había perdonado su deuda. Ya no existía. Abraham reconocía que era un pecador incapaz y confiaba en la promesa del libertador. Entonces Dios puso justicia a su cuenta. La cuenta del pecado de Abraham no solo quedó en ceros, sino que Dios le abonó justicia. Ahora Dios veía a Abraham como justo. ¿Esto quiere decir que Abraham desde aquel entonces fue un hombre perfecto y sin pecado? De ninguna manera. Abraham todavía era un pecador, como vemos en el resto de su historia en Génesis. Pero ahora, por causa de la gracia que Dios le había dado, su deuda fue pagada. Por su fe en Dios, de repente pasó a ser un pecador perdonado. Salmo 32:2. Esto es supremamente importante. Lo que el hombre más necesita es el perdón. Saber que uno es aceptado ante un Dios santo, perfecto y justo es la medicina que sana el corazón del que se siente culpable, sucio y roto. Eso nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Qué significa entonces el creer o tener fe en Dios? Creer y tener fe significa confiar o descansar en algo seguro. Hebreos 11:1. Podemos confiar en que Dios hará lo que Él dice que va a hacer. La fe real se basa en hechos. No es ningún salto gigante en la oscuridad, sino más bien es mantenerse firme en las promesas de Dios, porque Él nunca falla. Dios le dijo a Abraham, te daré un hijo, y Abraham, teniendo la seguridad de que Dios es todopoderoso y nunca miente, confió en que Él iba a lograr lo humanamente imposible. Romanos 4:18-12. Así que los creyentes verdaderos no se quedan solamente con el concepto mental basado en los hechos, sino que saltan como los que saltan con un caucho de puenting, confiando en que la cuerda va a sostenerlos. Actúan basados en lo que creen. Si tienen miedo y no saltan, es porque no confían que la cuerda los va a sostener. Igualmente, algunos no actúan basados en lo que no creen. De la misma manera, Abraham hizo algo más que concluir en su cabeza. Ok, Dios lo va a hacer. Es cierto que reconoció los hechos, pero eventualmente actuó basado en lo que sabía. Entonces, la fe verdadera concluye y actúa. Cuando Dios le mandó a dejar Harán e ir a un territorio extranjero, Abraham le obedeció. ¿Por qué? Porque creyó que Dios iba a hacer lo que había prometido. Cuando Abraham ofreció sacrificios, lo hizo porque creía que Dios, a través del sacrificio, proveía la forma de cubrir sus ofensas. Así que la fe verdadera va a encontrar la forma de salir de nuestras cabezas y corazones y mostrarse en nuestras acciones, obedeciendo al Señor. Santiago 2, del 17 al 19. Pero existe una forma de fe que en realidad es solamente conocimiento. Uno puede creer en el libertador Simón Bolívar, por ejemplo, pero ese creer es solamente mental, no es una confianza total en él, y Dios sabe la diferencia. Entonces, con solo el concepto mental que Dios existe, pero sin confianza, uno no actúa porque no descansa seguro en la plena capacidad de las manos de Dios. Pero no se confunda. Dios perdonó la deuda del pecado de Abraham porque le creyó, aún antes de que pudiera actuar en obediencia basado en lo que creía. Dios decidió mostrarle su gracia. Abraham no hizo nada para merecerlo. Que quede eso bien claro. Realmente no había nada que Abraham pudiera haber hecho para cambiar su estado delante de Dios. Solamente el Señor podía hacer este cambio. Abraham simplemente confió en él y Dios se lo contó por justicia. Actuar o no en base de lo que sabía no importaba, porque Dios conocía su corazón. Pero tristemente, pronto Abraham volvió a dudar de la promesa de Dios. ¿Será que sus deudas le llevaron a perder su estado de justo delante de Dios? De ninguna manera, pues Dios ya lo había declarado así. No dependía de Abraham mantener su posición como justo delante de Dios. Solamente dependió de Dios, quien lo había declarado así. Abraham quedó justificado una sola vez para toda su vida y para siempre. El pacto, Génesis 15, 7 al 12 y 17 al 21. En este pasaje Dios hizo un pacto con Abraham. Abraham
Dividió los animales grandes y puso sus partes encima de la tierra, un pedazo frente del otro, formando dos filas, como Dios le había pedido. Y cuando se oscureció, Dios pasó entre los pedazos. ¿De qué se trata todo esto? Hoy día firmamos documentos para darle un carácter legal y obligatorio a los pactos o contratos, pero en aquel entonces el cortar animales de esta manera era una de las formas para hacer tales pactos. Normalmente los dos hombres que hacían el pacto andaban juntos entre los pedazos de carne, pero en este caso no fue así. En este pacto solamente Dios pasó entre las partes. Eso significa que Dios hizo el trato y su cumplimiento no dependía de Abraham de ninguna manera. Dios no puso ninguna condición a Abraham, sino que simplemente le dijo que iba a bendecirlo y selló su promesa con este pacto, afirmando que iba a cumplir todo lo que había prometido. Dios le comunica el futuro de sus descendientes. Génesis 15 del 12 al 16. En su gracia, Dios le permitió saber cosas terribles y a la vez increíbles en cuanto al futuro de su descendencia. Le dijo que ellos iban a terminar sirviendo a otra nación por 400 años, pero que después él juzgaría a aquella nación y en ese entonces la raza de Abraham saldría de allí y volvería para traer el juicio de Dios sobre los amorreos. Dios delimita a Abraham la extensión del territorio que daría a su descendencia, una tierra grande, ocupando desde el río Nilo en el suroeste hacia el Éufrates en el noroeste, un territorio que solamente durante el reinado de Salomón tenían así de grande. Agar, Génesis 16 del 1 al 4 y 16 del 5 al 16. Ya cuando Agar quedó embarazada, menospreció a su ama, ya que se sintió como una esposa. Y por supuesto, Sarai no pudo aguantar esto, ya que su lugar y posición como esposa de Abraham estaba en juego. Así que culpó a Abraham por todo el lío, haciendo a su vez la vida difícil para Agar, tanto que ella, muy frustrada, se fue de la casa de su ama. Agar se sentía avergonzada por Sarai y además sentía que no era importante para Dios, pero él realmente le importaba, tanto que mostró su gran amor hacia ella, hablándole e invitándole a regresar. Aquel día, Agar le dio a Dios un nombre nuevo, el Roí, que significa el Dios que ve. Agar aprendió que de verdad hay un Dios que nos ve. A veces, debido a nuestras circunstancias, sentimos que somos insignificantes para Dios, al igual que Agar, pero Dios todo lo ve y nos ama también. Agar volvió para quedarse y dar a luz a su hijo, a quien Abraham llamó Ismael, que significa Dios oirá, evidencia de que probablemente creía que ese hijo iba a ser el hijo de la promesa. Sara tendrá un hijo. Dios les cambia sus nombres, Génesis 17 del 1 al 5 y del 15 al 17. Abraham probablemente significa el Padre es exaltado, mientras Abraham significa padre de una multitud de hijos. Sarai significa princesa, mientras Sara, madre de naciones. ¿Por qué Dios les cambió sus nombres? Dios quería darles una nueva identidad en base a las promesas que les había dado. Y Dios no solamente estableció un pacto con Abraham, sino también con su descendencia para siempre. ¿Qué promesa? A pesar de las promesas de Dios, Abraham se rió. ¿Por qué piensa usted que Abraham se rió? Abraham se rió porque dudaba de Dios. No pudo ver más allá de las circunstancias para ver que Él quería otorgarles un gran milagro. Dudas. Miremos ahora el versículo 18. Las dudas de Abraham fueron tan fuertes que prácticamente le rogó a Dios aceptar a Ismael como heredero. Risa. Génesis 17 del 19 al 22. Ismael no iba a ser el hijo de la promesa. Dios le aseguró a Abraham que Sara iba a tener un hijo dentro de un año y que tal hijo sería el heredero prometido. Dios les dio su nombre por anticipado. Llamará su nombre Isaac, que significa risa. ¿Por qué piensa usted que Dios quiso nombrar al nombre Risa? Abraham se había reído mostrando su duda acerca de la promesa de Dios, y por eso el nombre Risa serviría como un recuerdo del milagro
que Dios había hecho y la duda de Abraham. Pero Abraham no fue el único en reírse. En otra ocasión, un tiempo después, el Señor se apareció en una forma visible y entró para hablar con Abraham en su tienda. Sara estaba justo afuera de la entrada de la tienda y escuchó a Dios decir que ella iba a dar a luz al hijo de Abraham. Veamos su reacción. Génesis 18 del 1 al 10. Génesis 18 del 11 al 15. Sara se rió también. Así que el nombre de Isaac quedó como un recuerdo personal para ella, recordándole también de que Dios sí puede hacer lo imposible. El hijo prometido nace. Génesis 21 del 1 al 2 y Hebreos 11:11. Dios les dio a Abraham y a Sara un hijo. A esas alturas Abraham ya tenía 100 años y Sara tenía 90. ¿Cuántas veces en Génesis 21, 1 al 2 se nos declara que Dios cumplió lo prometido? Son 3 veces. ¿Cómo fue posible que Dios cumpliera su promesa? Él es el dador de la vida, con todo el poder para hacer lo que quiera. ¿Por qué será que Dios esperó tanto tiempo para llevar a cabo su promesa a ellos? Parece que Dios esperó hasta que fuera lo más imposible posible para poder hacer lo imposible. Dios quería que Isaac fuera un milagro. Isaac es destetado. Génesis 21 del 3 al 8. Ismael se burla de Isaac. Génesis 21 del 8 al 11. ¿Recuerda cómo Agar antes de eso había menospreciado a su ama? Ahora aquí, en los versículos del 8 al 11, el problema de mala actitud aparece de nuevo. Pero esta vez es Ismael quien tuvo la mala actitud. ¿Por qué razón estuvo Ismael burlándose de su hermanito Isaac? Ismael sintió celos por Isaac porque estaba recibiendo atención especial más de la que él había recibido siendo el mayor. Cuando Ismael se burló de Isaac, Sara lo vio en el acto. Sara estaba solamente esperando algo así para poder quejarse con Abraham y usarlo como prueba de que tenía la razón en sacar a aquella mujer de allí lo antes posible. Abraham no sabía qué hacer. Amaba a sus 2 hijos. Sara de nuevo estaba sintiendo la amenaza del lugar de Isaac en el hogar, pero estaba en juego otras cosas más importantes. Abraham despide a Agar. Génesis 21 del 12 al 13. ¿Por qué Dios mandó a Abraham a despedir a Agar y a Ismael? Solamente hubiera seguido causando más tensión entre Sara y Agar y entre Ismael e Isaac si ellos se hubieran quedado. 2. Isaac era el hijo de la promesa. Entonces Abraham necesitaba dar sus posesiones, su amor y total atención a Isaac. Si la sierva y su hijo se hubieran quedado, esto hubiera sido imposible. Ismael era el mayor, pero la promesa cayó sobre Isaac. Era desafortunada la situación, pero Dios no le dirigió a Abraham y a Sara a tomar a Agar como mujer. Estas son malas consecuencias de sus malas decisiones, que aunque eran culturalmente aceptadas, no concordaban con el plan de Dios. Dios anima a Agar. Dios anima a Agar. Génesis 21, 14 al 20. Si Dios quería que Agar se fuera, ¿por qué razón entonces le habló y la ayudó? Le habló y la ayudó porque Dios amó a Agar y a Ismael y tenía unas bendiciones maravillosas para ellos también por ser hijo de Abraham. Ismael llegó a ser el padre de las naciones árabes. Vemos acá el amor de Dios por las naciones y no solamente por una sola raza. Dios tenía planes más grandes para Isaac, planes que iban mucho más allá de solo ser padre de una nación. Su descendencia iba a ser una bendición para todas las naciones del mundo, y eso no excluye a las naciones, las incluye. Dios pone a prueba la fe de Abraham. Génesis 22, 1, 2. Si Isaac es el hijo que Dios prometió a Abraham, y el que iba a heredar las promesas que le hizo, entonces, ¿por qué será que Dios le mandó a Abraham sacrificar a este hijo en un altar? ¿Dios se había vuelto loco? ¿Quería ver sangre derramarse para satisfacer algún deseo sádico? ¿Dios había cambiado de plan?
Dios sabía lo que estaba haciendo. Fue una prueba de fe que Dios le hizo. Antes de esto, Abraham había dudado que el Señor le fuera a dar un hijo, y por eso ahora quería ver exactamente cuánto confiaba Abraham en él, ya que finalmente tenía el hijo prometido. ¿Qué haría usted si Dios le pidiera hacer lo mismo? Abraham obedece y viaja. Génesis 22:3. ¿Qué hizo Abraham? Abraham madrugó para cumplir con el mandato de Dios, seguía confiando en Dios, no dudó de la promesa, sabía que Dios no miente, sabía que Dios es fiel, sabía que Dios no cambia. Dios los llevó hasta el monte Moriah, donde luego se asentó la ciudad de Jerusalén. Segunda de Crónicas 3:1. Era un viaje de unos 60 kilómetros. Llegan al lugar, Génesis 22:4-6. Se nota que cuando Abraham dijo a los siervos, volveremos, Abraham creía que iban a volver los dos juntos, a donde estaban los dos siervos esperando. ¿Dónde está el holocausto? Génesis 22:7-8. Mientras cargaba la leña para el holocausto, Isaac le pregunta a su padre, ¿y dónde está el animal para el sacrificio? A eso, Abraham le respondió, Dios mismo va a proveer para sí un holocausto. Abraham estaba convencido de que Dios iba a proveer de alguna forma. Mientras se prepararon, Génesis 22:9. Abraham ata y coloca a su hijo sobre el altar. ¿Por qué no salió corriendo Isaac? De alguna manera Isaac confiaba en su padre. ¿Qué piensa usted que pasaba por su mente? Lo que pasaba por su mente seguramente también pasaba por la mente de su papá. Los dos se preguntaban cosas, los dos temían. Sin embargo, los dos se sometieron y obedecieron sin queja. Hebreos 11:17-19a. ¿Qué dice aquí? Que Abraham creía que Dios hubiera hecho si él hubiera matado a su hijo. Dice el pasaje que Abraham creía que Dios lo hubiera resucitado de la muerte. Debemos creerle a Dios así como hizo Abraham. Él es confiable. ¿Piensa usted que Dios lo hubiera resucitado de la muerte? ¿Y por qué piensa así? No se puede cuestionar el amor de Abraham por su hijo Isaac, pero ahora no podemos cuestionar su fe, amor y compromiso con su Señor. Abraham alzó el cuchillo y estaba listo para matar a su hijo cuando... Bueno, veamos qué sigue. Casi. Génesis 22:10-12. Dios proveyó un carnero para el sacrificio. Isaac no tuvo que morir, pero el carnero sí. Dios proveyó el sacrificio. Solo Dios podía salvar a Isaac. Dios proveyó el carnero como el sustituto en lugar de Isaac. Dios, en su amor y misericordia, proveyó el sacrificio que el hombre no podía proveer para sí mismo. No se trata de traer nuestros sacrificios a Dios, sino de Dios proveyéndonos el sacrificio. Eso destruye una vez más la noción de que somos nosotros quienes nos salvamos a nosotros mismos. El carnero, Génesis 22:13. Dios entonces proveyó un sustituto para Isaac. ¿Por qué Dios probó a Abraham? ¿Dios no sabía qué había en el corazón de Abraham? Dios lo sabía, pero ni Abraham ni nosotros sabríamos si no fuera por esta prueba. Gracia provista, Génesis 22:14-18. El nombre que Abraham dio al lugar fue Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Abraham entendió que Dios proveyó el carnero para tomar el lugar de Isaac. ¡Qué provisión! Fue justo como Abraham había dicho a Isaac mientras subía la montaña. Isaac, mirando la madera y el fuego para el sacrificio, se quedó confundido y preguntó a su padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le respondió, Dios proveerá el cordero. Génesis 22:7-8. Pero es interesante que Abraham, después de los hechos, no nombró el lugar Jehová proveyó, sino Jehová proveerá. Abraham pasó la prueba. Volvieron a los siervos. Génesis 22:19. Dios fue fiel a sus promesas.